Este sábado desde las 8 de la noche, escucha Los Misterios del Antiguo Egipto. Hace más de 4000 años, 3 enormes pirámides se alzan majestuosas y repletas de misterio a orillas del río Nilo. El secreto de los faraones que las construyeron todavía está intacto. En ellas durmió una noche el general Napoleón. Al salir de allí regresó a Europa y construyó un imperio. Surcaremos con la imaginación las aguas del río Nilo para adentrarnos en una de las culturas más fascinantes del planeta. Los Misterios del Antiguo Egipto. Escúchalo este sábado de 8 a 10 de la noche. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio presenta Los Misterios del Antiguo Egipto. Al comienzo de los tiempos, el universo era un lugar frío y repleto, rebosante de oscuridad. Hasta que un día de repente, la luz de Ra tocó la tierra y entonces se obró el milagro. La luz no solo hizo que viéramos el mundo en el que estábamos, sino que la luz del dios Ra, el sol, junto con el agua, creó la vida. Y así es como nos narran los textos egipcios que comenzó el viaje de todos los seres de este mundo. Es curioso cómo lo que es mito, con el paso de los siglos, puede ser confirmado por la ciencia. Tan importante fue ese momento para los antiguos egipcios, el momento en el que la luz del sol toca por primera vez la tierra y se crea la vida, que los antiguos egipcios crearon los obeliscos, construyeron obeliscos para recordarnos eternamente ese instante, la importancia de ese momento. Y ese símbolo, el de los obeliscos, este mito adoptado por los masones, hizo que a día de hoy haya obeliscos en medio mundo, aunque la gente en general no conoce su significado. Repito, el significado del obelisco es la conmemoración del instante en el que llega a la tierra el primer rayo de sol que nos envía Ra, y en ese instante se crea la vida. Los obeliscos que ven ustedes hoy en infinidad de ciudades realmente no eran como antiguamente estaban en Egipto. Los que vemos hoy día pues son de diferentes piedras o de cemento o lo que sea. Bueno, en el antiguo Egipto normalmente eran de granito rosa, una piedra que se extraía de Asuán. Y lo más misterioso de estos obeliscos es que todos estaban recubiertos de un metal, una aleación metálica de oro y cobre que tenía el nombre de Electrum. O sea, imagínense los antiguos templos egipcios y de repente despuntando sobre ellos estos obeliscos que brillaban como el oro. Hay una cosa muy extraña en todo esto, porque realmente al estar los obeliscos así y al estar recubiertos por esa aleación metálica, ese electrum, los obeliscos hacían en cierta medida la función también de pararrayos. Si había tormenta, era súper fácil que los rayos impactaran en los obeliscos con el consiguiente, además, chisporroteo y retruendo que había en torno a eso. Y también es algo un poco extraño
que en medio de los lugares más importantes se pusieran los obeliscos así, atrayendo los rayos hasta ese lugar. Jamás sabremos si los antiguos egipcios fueron capaces de hacer algo con esa energía, con esa electricidad que venía desde el cielo. Pero recuerden esto, es curioso hasta el nombre de esa aleación metálica, Electrum. He tenido la suerte en mi vida de recorrer los 5 continentes, creo que les he contado esto, los 10 años que fui reportero de televisión, pisé los 5 continentes y trabajé en más de 30 países. Jamás he contemplado misterios como los de Egipto. En el país de los faraones, en el país del Nilo, fue realmente donde todo comenzó. Donde está lo más fascinante de nuestros orígenes, hace ya algo más de 5.000 años. Y lo más extraño de todo esto es que en ese instante, cuando todo comenzó, el hombre fue capaz de crear prodigios que jamás hemos sido capaces de replicar, de reproducir, como son, por ejemplo, las inmensas y fascinantes pirámides de la meseta de Giza. Egipto embriaga, te hipnotiza, te seduce, te emborracha, porque es radicalmente distinto a cualquier otra cosa que vea usted sobre la faz de la tierra. Parece un prodigio realmente hecho por la magia de antiguos dioses. He tenido la suerte de caminar muchas veces por sus templos y de recorrerme el interior de sus pirámides. Y después de aquellas caminatas, de aquellos paseos, llegué a pensar, y algunos de ustedes tienen derecho a opinar que estoy un poco loco por esto, llegué a pensar que un día dioses y hombres caminamos juntos en este planeta, y por eso en el país del Nilo hay tales prodigios. Esto es algo que jamás podré demostrar, pero eso sí, tengo muy claro que visitar el país de los faraones le hace a uno más humilde, más pequeño, más diminuto, y es que la grandeza de lo que se ve es de tal magnitud que abruma. Nos recuerda a Egipto que es bueno ser modestos, ser humildes, porque ahora en esta etapa en la que pensamos que nosotros somos los dioses, gracias a la ciencia, incluso salimos de nuestro planeta y visitamos la luna, Egipto nos recuerda que el misterio jamás lo entenderemos. Y es que la magia de todo esto reside en que ese misterio en Egipto es palpable, se puede tocar, y además de ser palpable, es eterno, como son sus pirámides. También son eternas las palabras que hay escritas en piedra en las paredes de sus templos. Qué hermoso es caminar por Dendera, por Karnak, por Ábidos, por Kon Ombo, por Philae. Templos que están envueltos en la magia de antiguos dioses. Luego en el programa, si queréis, os comento básicamente por encima qué magia y qué historia tiene cada uno de esos templos. Templos que fueron hechos en honor, todos ellos, a dioses del pasado. Dioses que ya muchos no recuerdan, pero sus nombres siguen vivos en las inscripciones de esos templos. Horus, Isis, Osiris, Set, Neftis. Nombres
de un mundo antiguo que está ahí, que es palpable, que es fascinante, pero que su poder recae en que jamás nos va a revelar sus secretos. Esa es la magia del misterio, que está delante de nosotros, que lo podemos acariciar, que nos fascina, que nos trae conocimientos de otra época y que sin embargo es indescifrable. Buenas noches, Colombia. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook me podéis seguir como Juan Jesús Vallejo. Si os gusta esto que hacemos aquí, el periodismo de misterio, tenéis también un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. En estos especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio, nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa. Y los hechos son incuestionables y son los que son. Y sobre esos hechos, vosotros opináis y aquí un servidor también. Aquí somos una gran familia, nadie más que nadie. Tenemos 2 horas por delante para hablar de los misterios del Antiguo Egipto, opinar y hablar todos en libertad. Y para eso hay un numeral que es Egipto Caracol. En Twitter tenemos un numeral que es Egipto Caracol. Todas vuestras preguntas, todos vuestros comentarios a través del numeral Egipto Caracol. Quiero que sea hoy un programa muy participativo, porque normalmente siempre en todos los programas tenemos un invitado. Hoy vamos a tener una persona, un egipcio. Tengo varios audios de él y os va a comentar varias cosas de Egipto que os van a sorprender. Pero, bueno, pues he tenido la suerte de recorrerme el país del Nilo 10 veces y he publicado 3 libros sobre egiptología. Entonces, pues me gustaría que me preguntarais absolutamente todo lo que se os pase por la cabeza, sin ningún miedo, sin ningún temor, sin ningún tapujo, a través de ese numeral que es Egipto Caracol. Y aquí estoy para responderos. Vamos a hacer esta noche un viaje con el mejor avión que existe, la imaginación, para ir hasta el país del Nilo, al país de los antiguos faraones, a la tierra donde todo comenzó, donde se encuentra el misterio de nuestros orígenes. Todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Egipto Caracol. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Vicky en los controles y como siempre para todos los oyentes que se conectan con nosotros hasta ahora, como Ofelia Peña, Edison Giraldo, Gata del Páramo, Gladys Ferro, Iván Ojeda, Felipe Canchila, Alex Beltrán, Natalie Luna, John Lazo desde Manizales, Evi Moreno, Andrés, Marcos Mejía de Ciudad de México y desde luego para toda la gran familia del misterio que como siempre se conecta con nosotros a través del dial y también para todas las personas que nos escuchan a través de la página de internet y a la Carta Caracol y la app de Caracol Radio para los teléfonos móviles, como siempre en esta tertulia de misterio de todos los sábados, porque el misterio es cultura y hoy definitivamente con una de las civilizaciones más fascinantes de toda la historia y más influyentes como lo fue la egipcia. Somos muchos los periodistas en el mundo que hablamos siempre de que el misterio es cultura, y esto es un movimiento mundial que se llama Ocultura, que arrancaron diferentes autores en Estados Unidos, en el que está Javier Sierra, premio Planeta de Literatura, buen amigo, y otros muchos amigos más, y efectivamente, el misterio es cultura y esta noche lo vamos a demostrar. Repito, vuestras preguntas a través del numeral Egipto Caracol, que no quiero que el programa sea un monólogo mío de 2 horas, que no tengo ningún problema en hablar 2 horas de Egipto, pero no me parece correcto. Quiero que me preguntéis mucho, quiero responderos, y obviamente ahora voy a empezar a exponer diferentes aspectos de cultura egipcia, pero antes de eso, Alejandro Bernal, ¿qué opinas de Egipto? Sé que nunca has estado, pero que has leído un montón, que te gustaría ir a Egipto. ¿Qué es lo que opinas de la cultura egipcia? Bueno, me encantaría ir a Egipto. Desde que tengo uso de razón, siempre sentí una gran fascinación por las pirámides, también por toda esa mística, por la mitología egipcia. Para mí es
no sé si me falla de pronto lo que voy a decir a continuación, pero es casi que una civilización madre de todo lo que ha ocurrido en el mundo casi que 3000 años después. A ellos les debemos muchas cosas de lo que somos hoy en día, no solo en Occidente, sino en todo el mundo. Y bueno, también tengo una gran conexión por Egipto, pues debido a que me encantan los gatos. Ellos, dentro de su panteón de dioses, tuvieron a la diosa Bastet, la diosa protectora del hogar. De hecho, mi gata se llama Titi Bastet en honor en honor a esta diosa egipcia, sí. Entonces tengo mucha conexión con ellos, les tengo mucho respeto, me encantaría poder ir, ojalá algún día poder hacer una expedición con usted y con compañeros de la familia del misterio para que fuéramos a ver todo este esplendor del antiguo Egipto, que pues nos deja un legado construido en piedra que podemos ver hoy en día y que realmente considero que es una de las maravillas más impresionantes que podemos apreciar en nuestro mundo. Pues mira, hace muchos años que no voy a Egipto. Me fui a Egipto justo antes de venirme a América Latina hace 6 años y ahí me recorrí una parte del país que nunca había hecho, que es toda la parte del desierto, los oasis, Dakhla, Farafra, Bajarilla, que hay hacia el desierto con la frontera con Libia. Nunca me los había recorrido. Pude dormir en el desierto blanco, que es como dormir en la luna, porque es un desierto de tiza. Es una cosa muy, muy curiosa, ver algunos templos en los que nunca había estado. Esa fue mi 10ª vez en el país de los faraones, y ojalá algún día organicemos un viaje y se apunten muchos de nuestros oyentes y tengamos la suerte de ir a Egipto y con gusto lo explico allí templo a templo, pirámide a pirámide y piedra a piedra, que lo he hecho varias veces en mi vida. A título de curiosidad, luego el invitado que tenemos, que tengo varios audios de él, Nagy Henry, es el dueño de la mayorista de viajes con la que yo iba a Egipto y hacía de guía, que es, bueno, más que un amigo, como si fuera mi hermano y parte de la familia. Entonces, bueno, pues yo voy a comenzar a daros unas pinceladas para que entendamos Egipto. Repito, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Caracol, que como no quiero que esto sea un monólogo, voy a hablaros ahora sobre el origen de Egipto y cómo tenemos que entender Egipto. Y cuando acabe, vamos a empezar a leer preguntas y comentarios y luego así iré dando paso a otras cosas sobre Egipto. Bueno, lo primero es, yo siempre que llego a un país le digo a la gente lo mismo. O sea, tú tienes que entender el sitio donde estás y cada país tiene una idiosincrasia propia y una serie de particularidades. ¿Qué particularidad tiene Egipto? ¿Cómo entiende uno Egipto? A día de hoy y hace 5000 años. Bueno, pues Egipto es parte del mayor desierto del mundo, el Sáhara, que son 9 millones de kilómetros cuadrados. Dicho de otra forma, cuando uno va en el avión y llegas a Egipto, lo que ves es un mar de arena enorme, y arena por un sitio y arena por otro, y además lugares muy duros para vivir, y de repente en medio de ese universo de color leonino como la arena, pues como si un dios hubiera cogido un lápiz azul, un rotulador, y hubiera hecho una línea azul dividiendo el país en dos, y a cada lado de esa línea azul 2 franjas enormes verdes. Eso es la famosa vega del río Nilo, con una capacidad de fertilidad tan enorme que comentan que en el Mediterráneo antiguo, cuando en Egipto no había cosecha, todo el mundo conocido pasaba hambre. Por eso dominar Egipto era tan importante para cualquier persona que quisiera crear un imperio. ¿Qué hizo el señor Alejandro Magno cuando creó su imperio? Obvio, conquistar Egipto. ¿Qué hicieron los romanos para poder alimentar a su tropa? Obvio, conquistar Egipto. Todos sabían que Egipto era la clave porque de Egipto salía la comida que podía alimentar a todo el Mediterráneo. ¿Y por qué es tan fértil la vega del río Nilo? Muy sencillo, porque todos los años, ya no, desde que hicieron la presa de Asuán, el río Nilo a día de hoy
tiene una cosa que es la presa de Asuán, y entonces, bueno, pues en la presa de Asuán y todo el lago enorme que hay, que es la presa más grande del mundo, salvo lo que se está haciendo en China ahora, que va a ser todavía más grande, la del río Yangtze. Bueno, pues yo he navegado también por la presa de Asuán, y bueno, aquello es gigante, no, o sea, es absurdo. Yo he estado navegando 3 días, pero puedes estar navegando muchísimo más. Y entonces, hasta que no estaba hecha la presa de Asuán, que hace que el cauce del río Nilo sea siempre hoy día homogéneo, antiguamente, cuando llegaba el 15 de junio, el río empezaba a crecer. Y entonces la crecida del río Nilo, que nace en Etiopía, hace que todos los laterales del Nilo se inundaban y llegaba, bueno, pues un limo, un barro de un color así muy oscuro, y ese barro muy oscuro hacía que esa tierra fuera tremendamente fértil. No hacía falta abono ni demás, sino que miles y miles y miles de hectáreas se llenaban de ese limo, de ese barro, y entonces cuando pasaban unos meses el río volvía a bajar de nivel, y en esas orillas del Nilo lo que se hacía era que se sembraba y luego se recogía. Por eso los antiguos egipcios dividían el año en 3 estaciones. Una, que es donde comenzaba el año, que era el Ankit, que significa inundación. Entonces, durante el Ankit, lo que hacía la gente era celebrar fiestas religiosas, como era, por ejemplo, el Opet, otras, tomar cerveza, pasárselo bien, porque no podías trabajar. Todo estaba inundado. Entonces, pues eran unos meses de fiesta, jolgorio, pasarla bien y de vivir de lo que se había recogido en el resto del año. La segunda estación era el Perit, que es donde se cultivaba pues el trigo y demás cosas. Y luego la tercera etapa del año era el Semu. El Semu era el momento, la hora en la que se recogía la cosecha y se almacenaba el grano para todo el año. Entonces, repito, era la vega más fértil del mundo conocido. Por eso era geopolíticamente tan crucial conquistar y controlar el río Nilo y controlar Egipto. Sobre el origen de Egipto y el origen de esta civilización hay 1000 curiosidades y 1000 leyendas. Ya que estamos entendiendo Egipto, bueno, hoy día es un país musulmán, los antiguos dioses acabaron, el último faraón fue Cleopatra, ¿vale? Hace ya un poquito más de 2000 años. Cuando muere Cleopatra y Marco Antonio, ahí se termina la civilización egipcia. Una cosa que tiene la civilización egipcia que es única en la historia, es la única que ha durado 3000 años. El primer faraón fue Narmer o Menes en torno al 3150 a.C. Y la última faraona, el último faraón, fue Cleopatra. 3150 años más tarde, prácticamente. Ninguna civilización del mundo, ni la nuestra actual, ha durado 3000 años. Solamente la egipcia. Entonces, voy a meterme un poquito en el misterio del origen de Egipto. Repito, para que esto no sea un monólogo, vuestras preguntas a través del numeral Egipto Caracol. Bueno, los orígenes de la cultura egipcia, pues están repletos de total y absoluto misterio. Y tienen muchísimo misterio por una sencilla razón. Mirar, hay un momento cuando Alejandro Magno conquista Egipto, que uno de sus faraones, que es Ptolomeo II, encarga una obra para recopilar todo el antiguo saber de Egipto. Esta obra se llama Aegyptiaca, tiene muchísimos volúmenes, y en esta Aegyptiaca también hay otras listas, se hacen las listas de los antiguos faraones. Y por eso sabemos que el primer faraón fue Narmer, fue Menes. Bueno, realmente lo que aparece, el nombre que aparece en esa Aegyptiaca y en esas listas, el nombre que aparece es Menes, y los arqueólogos lo identifican con Narmer.
de Narmer hay una pieza arqueológica que es muy importante, que se puede ver en el Museo Egipcio, que se llama la paleta de Narmer. La paleta de Narmer, que tiene esos 5.150 años de antigüedad, tiene una curiosidad que es única en la historia, porque es la primera vez que aparece un hombre con las coronas del Alto y del Bajo Egipto. El río Nilo es de los pocos ríos del mundo que transcurre de sur a norte, y entonces las tierras del Alto Egipto son las tierras del sur de Egipto y del actual país de Sudán, porque en Sudán también hay pirámides, como por ejemplo es en Meroe, y una cultura entera que fue el Meroítico. Entonces, pues, Narmer es la primera vez en la que un señor tiene las coronas del Alto y del Bajo Egipto. El Bajo Egipto es básicamente el Egipto actual, el país que hoy día es el país de Egipto, y con una gran importancia en todo lo que era el delta del Nilo. El delta del Nilo, el río Nilo, se abre en muchos ríos pequeños, y todo eso es una vega también súper fértil. Entonces, Narmer es el primer faraón donde tenemos una prueba que se puede tocar y se puede ver, que es esta paleta de Narmer, que él tiene la doble corona del Alto y del Bajo Egipto. Fijaros qué cosa más curiosa. ¿Sabéis lo que significa Narmer? Narmer, Nemmi, significa el que queda. ¿Pero el que queda de qué? Pues no lo sabemos. En estas listas de reyes antiguos se habla que antes de Narmer, del que queda, gobernaron, primero en la antigüedad, mucho más antiguo, gobernaron los dioses. Y cada uno de los templos es como si fuera la casa de un dios que vivió ahí o que tuvo episodios ahí, que son muy curiosos. Luego, si queréis, si da tiempo, no creo, en otro programa, lo podemos comentar. Y a la vez que los antiguos dioses gobiernan Egipto, después de que se van los dioses, quedan unos hijos de los dioses que son los Sensu-Or, los hijos de Horus. Y estos hijos de Horus vuelan, tienen poderes sobrenaturales, y cuando deciden irse es cuando gobierna el primer hombre, que es el primer faraón, que es Narmer. El nombre egipcio sería Nemmi, que significa el que queda. No digáis que esto no tiene misterio y que es tremendamente curioso. Aunque antes de Narmer hay un rey, y tenemos una tumba en Tinis, en la antigua Tinis, no confundir con Tanis, Tanis es donde se buscó el Arca de la Alianza por los nazis. Bueno, pues en la antigua Tinis, que está mucho más al sur, en la antigua Tinis apareció una tumba de la que han hecho hasta películas. Y diréis, ¿pero qué película? ¿Habéis visto la película del Rey Escorpión? Pues la tumba del Rey Escorpión está en la antigua Tinis. Y ahí aparece un hombre cuyo nombre era Escorpión, pero solamente tiene la corona del Alto Egipto, no del Alto y el Bajo Egipto. Y su nombre aparece en una maza, en un mazo, que es algo tremendamente extraño. Y luego ya, más tarde y mucho más al norte, en la actual Memphis, ahí es donde aparece este señor Narmer con esta doble corona del Alto y el Bajo Egipto. ¿Quién fue el rey Escorpión? Ese primer hombre que aparece en la historia con una corona egipcia, aunque solo sea de la mitad del país, la mitad sur. Pues sabemos muy, muy poquito. Cómo el hombre de repente fue hecho faraón y su nombre era Escorpión. Si queremos darle a esto todavía más misterio, resulta que los textos antiguos, y esto lo recoge muy bien un filósofo griego que se llama Platón, hablaban de que los dioses y los primeros hombres, que se llamaban los Anu, Narmer sería el que queda
de esos primeros hombres, de los Anu, venían desde una isla que se inundó, que se llamaba el Amenta, que viene a ser, alguna traducción sería algo así como la tierra de los antepasados. Sería realmente la traducción literal, el antiguo corazón de Pat, pero bueno, sería la tierra de los antepasados. El Amenta, una tierra en la que hombres y dioses vivieron juntos y que un cataclismo acabó con ella. Y de ahí llegaron los dioses y los Anu, los primeros hombres. Platón luego hace 2 obras, que son el Timeo y el Critias, y en esas obras nos cuenta cómo Solón el sabio va a Egipto y los sacerdotes de Sais le cuentan esta historia. Y entonces Platón nos habló de la Atlántida, una tierra en la que hombres y dioses vivieron juntos. Pues de ese gran cataclismo los antiguos egipcios dicen que de ahí arrancó su cultura. No diréis que el origen de Egipto no está repleto de magia y de misterio. Preguntar todo lo que queráis a través del numeral Egipto Caracol, que antes de seguir me gustaría responder a vuestras preguntas y comentarios. Alejandro Bernal, ¿qué opinas de esto? ¿Puedes opinar a la vez que miras el Twitter o te echo yo una mano hoy en el Twitter o cómo? Porque tampoco voy a ser tan cruel que te voy a hacer que opines, mires el Twitter. Mira, ve opinando tú mientras yo miro el Twitter, ¿vale? Pues Juan Jesús, fascinantes estos orígenes del antiguo Egipto. De hecho, revisando los comentarios de Twitter, me surge pues incluso una duda y una interrogante, y sobre todo sobre este primer faraón Narmer. Definitivamente toda una figura histórica rodeada de misterios, unos orígenes que realmente nos hacen plantearnos si en algún momento esta civilización del antiguo Egipto tiene un origen que viene de otra parte de nuestro planeta o si de otra parte del universo. Realmente es fascinante, y sobre todo si tenemos en cuenta no solamente el desarrollo que tuvo esta civilización a nivel social, sino también tecnológico. Siempre que tratamos con usted, Juan Jesús, este tipo de temas relacionados con historia, con arqueología, con antropología, casi siempre hacemos la salvedad de que el hecho de que algo sea antiguo no quiere decir que sea arcaico. A nosotros ni nada primitivo, efectivamente, sí. Nada nos dice que civilizaciones del pasado quizás hayan podido acceder o gestar un conocimiento que les haya permitido desarrollar una base de tecnología que quizás al día de hoy sea total y absolutamente desconocida. Así que realmente, como siempre, Juan Jesús, sus introducciones excepcionales nos dejan con muchas ganas de conocer más sobre los misterios de Egipto, y qué bueno que usted nos los puede contar de primera mano, que es lo mejor en específico cuando siempre hablamos sobre esta gran civilización. Bueno, y además también pregúntame tú lo que quieras, Alejandro. Quiero decir una cosa, además, que siempre lo digo en plan un poco chiste, pero también para que la gente haga una reflexión. Los egipcios construyeron la civilización más importante de la antigüedad sin dinero. No conocían el dinero lo inventaron los griegos muchos siglos más tarde, ¿vale? O sea, esta economía que tenemos ahora, que es tan esclava, pues a lo mejor no es necesaria. Bueno, ya una pregunta aquí que veo de Johnny López, que dice: Egipto no siempre fue un desierto, fue un vergel. Vamos a ver. Todo el Sáhara era un vergel hace en torno a unos 12.000 años. Se fue desertizando a la vez que fueron pasando las glaciaciones, y lo que comentan los arqueólogos es que realmente las orillas del Nilo eran muy difíciles de habitar hasta hace unos 7.000 años, porque eran zonas de grandes pantanos. Y al ser zonas de grandes pantanos había mucha malaria y la gente moría. Y en torno a hace unos 5.000 años el desierto va ganando terreno, desaparecen los pantanos, y las crecidas del Nilo es cuando son realmente aprovechables para la agricultura. Eso es lo que comentan los arqueólogos. ¿Tú ves alguna pregunta por ahí, Alejandro? Sí, Juanje, varias. Antes, agradecerle a los oyentes la participación masiva. Aquí Carlos Andrés Ortiz nos manda una foto de Mohamed Salah y dice que él es el actual faraón de Egipto. Un comentario bastante lo adora. particular. Marcos Mejías de Ciudad de México nos pregunta lo siguiente: entonces, si el primer faraón fue Narmer, ¿vendría siendo el primer humano?
No, los primeros humanos, los Anu, venían desde esta tierra, desde el Amená, y siempre vivieron en Egipto, pero gobernaban los dioses. El primer humano que gobernó, ese es el que sería Menes o Narmer, que es la misma persona, según los arqueólogos, ¿vale? Entonces, eso está. Mira, hay una pregunta que también me parece por aquí muy curiosa, que dice Gustavo Camayo: ¿qué tan difícil y tan costoso es viajar a Egipto? Bueno, yo te puedo hacer las cuentas desde España, muy fácil. Desde España, 8 días en Egipto, haciendo el circuito básico, yo creo que deben de estar en buenos hoteles, porque si vas a hoteles malos, pues sería hasta más barato. Pero en buenos hoteles, el circuito básico de 8 días, con desayuno y con una comida incluida al día y tal, debe estar en torno, desde Madrid, a unos 1.200, no creo que mucho más. Iba a decir 1.200, 1.400, no creo ni siquiera que llegara a 1.400 euros. Sobre todo porque cuando acabe esta pandemia, que terminará, no creo que suban mucho los precios. Yo creo que interesará llevar gente. Debe estar por ahí, 1.200, máximo 1.400 euros, pero eso incluye vuelo Madrid, El Cairo, y luego también vuelo interior hasta Asuán, crucero por el Nilo, que navegues 3 días por el Nilo, hotel en Luxor, hotel en El Cairo. Ese es el circuito principal. El circuito en el que tú ves toda la egiptología, todo realmente el esplendor faraónico, son 15 días, Y tienes que hacer 2 cruceros, tienes que hacer un crucero por el lago Nasser y tienes que hacer un crucero por el Nilo. Entonces, haciendo esos 2 cruceros y estando varios días en Asuán, Luxor, porque ahí tienes templos para ver, que son los de Dendera y Ábidos y demás. Luego puedes ir a ver también la pirámide, puedes ir a Dashur, a Meidum, muchos más sitios. Esos son unos 15 días y ese no creo que te salga. Tendría que hablar con Nagui, pero yo creo que por 1.600, 1.800 euros. No creo que... Fijaros, que qué diferencia entre 8 o 15 días, muy poca plata por hacer todo el Egipto faraónico. Aunque cuando yo he comentado aquí siempre en Colombia alguna vez de hacer un viaje así, todo el mundo me dice que preferiría ir a Egipto 8 días y saltar y ver Petra o ver Jerusalén, que están muy cerca. Si son excursiones de un par de días o 3 que suelen costar como unos 500 euros cada una, o sea... Si estás en el Cairo, luego ya pues hacer un viaje a Jerusalén, yo creo que está por los 500 euros quedándote una noche en Jerusalén, y a Petra lo mismo. No creo que salga más caro. O sea, no es realmente costoso. El problema es a esos gastos que yo os estoy diciendo, súmale el billete Bogotá-Madrid. Ahora hay una fórmula, que es que juraría que Turkish hace Bogotá-Estambul. Entonces, eso podría bajar los costes de una forma considerable, viajando con Turkish. Creo, estoy hablando por hablar, pero sería hacer Bogotá-Estambul, pues quizás ya que estás en Estambul, quédate un día en Estambul y ves Estambul, y luego haces Estambul-El Cairo. Entonces, yo creo que eso a lo mejor puede ahorrar costes en cuanto a los aviones. Juraría. ¿Vale? ¿Qué más preguntas hay por ahí, Alejandro? Aquí Emi Moreno nos pregunta lo siguiente: ¿cómo era la fisiología del antiguo Egipto? Porque como siempre las películas lo acomodan y no creo que sean rubios ni de ojos azules. No, para nada. Completamente africanos. Ten en cuenta, una de las cosas más maravillosas de ir a Egipto, que es navegar por el Nilo. Están navegando por África. La gente tiene obviamente la tez oscura, no tan oscura como cuando llegas a la antigua Nubia, cuando llegas ya a Asuán, que es justo el límite de lo que sería la antigua Nubia y el comienzo de Sudán, que ya está la frontera muy cerca, donde la gente ya tiene la piel más oscura todavía, son los nubios, y tienen un idioma dificilísimo, pero dificilísimo, que es el nubio. Siguen conservando su idioma y bueno, pues a mí me encanta ir a la antigua Nubia. Cuando estoy por allí, pues bueno, pues vas a casa de gente en Nubia, cerca de Asuán, y nada, y probar la comida nubia, que básicamente es una comida muy fuerte porque
comes una especie de queso de cabra que tiene como mucha sal, que es muy agrio, porque ten en cuenta que la sal hace que retenga el líquido. Y como el desierto es tan duro, pues luego también hacen miel de dátil o miel de caña de azúcar y mezclan ese queso con sal con la miel de dátil o de caña de azúcar. Entonces eso es una cosa súper, ¿cómo lo diría? Súper nutritiva para poder aguantar un montón. Eso es típico Nubio, por ejemplo, para aguantar pues lo durísimo que es el sol. A mí me encanta ir allí al pueblo Anubio, cogerme un camello, me voy a dar una vuelta por allí por el desierto y luego regreso. Y en esa zona además es curioso porque te puedes bañar en el Nilo porque hay un nacimiento ahí y el agua es cristalina y está fría que no os podéis imaginar. O sea, aunque esté fuera a 42, 44 grados, el agua está pero helada. Y es maravilloso bañarse en las aguas del Nilo. Yo voy hasta cerca del nacimiento y bebo agua del Nilo además, me encanta beber agua del Nilo. Y se puede beber, no hay ningún problema. Bueno, que no os lo recomiendo, vaya que alguno se ponga malo y me eche la culpa. Yo bebo, pero no me hagáis caso que yo soy un poco bruto y bebo y como en cualquier sitio y no me pongo malo, pero vaya que alguien se ponga mal, no me hagáis caso. Bañaros, eso sí, pero no me hagáis caso. ¿Qué más preguntas hay por ahí? José Miguel, ¿se sabe para qué se pensaron o fueron utilizadas las cámaras secretas de la Gran Pirámide de Giza? Bueno, vamos a ver, de eso íbamos a hablar y Alejandro nos va a hablar también de eso y de las curiosidades de las pirámides. Bueno, vamos a ver. Las cámaras que se pueden visitar en la pirámide con un permiso especial del gobierno egipcio, porque si no tienes permiso solamente se puede ver una cámara. Hay dos más, yo sí he estado en las tres, pues las he estado filmando para la televisión. Entonces imaginaros, bueno, voy a describiros esto rápidamente. La Gran Pirámide es la cosa más enorme que ha hecho el ser humano en la historia, o sea, son 2,5 millones de bloques de piedra. En original medía 147 metros, hoy día, como le falta la parte de arriba, el piramidón mide 136, tiene 220 metros de lado. Comentan que si tú pusieras las piedras en fila india, prácticamente le podrías dar la vuelta a la Tierra por el Ecuador. O sea, es la cosa más gigante que has visto en tu vida. Uno se siente una cosa muy pequeñita ahí. Oye, por cierto, voy a acordar porque dice, los tiquetes más baratos efectivamente son de Turkish, Bogotá, Estambul, El Cairo, Estambul, Bogotá, $1.200. Ahí va, pues sale mucho más barato, ¿eh? Sale mucho más barato ir a Egipto así, claro. Efectivamente, muchas gracias. Stephen me está contando eso. Bueno, a lo que voy. La pirámide es enorme, entonces por dentro tiene esas 3 cámaras que, bueno, tú básicamente cuando entras en la Gran Pirámide, entras por el túnel que hizo un señor Al-Mamun hace más de 1000 años intentando saquear la pirámide, un sultán turco, entras por lo que él rompió y luego te das cuenta que él llegó a una zona en la que había unas piedras que son oblicuas, empezó a quitar piedras, subió por ahí y por ahí llegas a un lugar que se llama la Gran Galería, que es un pasadizo enorme, muy grande, y enfrente tienes una cámara. Conforme llegas a esa Gran Galería, que es la supuesta cámara de la reina, y llaman la cámara de la reina, pero le podían haber puesto la cámara de mi prima, porque no sabemos si hubo reina o qué hubo ahí, no tenemos ni idea. Subes la Gran Galería, entonces llegas un momento arriba, donde tienes que agacharte para meterte por un agujerito bastante claustrofóbico. Pasas por ese agujerito y llegas a una cámara que está hecha de granito rosa, que tiene un gran sarcófago, que eso sería lo que supuestamente era la cámara del faraón, porque tampoco se encontró faraón ninguno allí. La Gran Pirámide estaba saqueada. Entonces, y debajo de la pirámide, porque la meseta de Giza es una meseta rocosa, excavado en la roca, hay una cosa que le llaman la cámara del caos, que le pudieran haber puesto la cámara de mi abuela, porque ni encontraron al señor Caos allí, ni absolutamente nada, la llaman así, y entre comillas es una cámara inacabada, pero tampoco está claro eso. Entonces, esas son las 3 cámaras que hay dentro de la pirámide. Y ahora han aparecido unas cámaras, pero eso quiero que lo cuente Alejandro Bernal. Claro que sí, Juan Jesús. Pues bueno, todo este hallazgo se remonta a noviembre de 2017 y hace referencia a una investigación que realizaron unos expertos de un proyecto que se llama Scan Pyramids. Como tal, es una iniciativa
que fue dirigida por la Universidad del Cairo en conjunto con el Instituto Francés HIP, y pues ellos desde hace varios años han estado escaneando, tratando de encontrar, pues hallar espacios vacíos y nuevas cámaras en las pirámides. Pues ellos publicaron en noviembre de 2017 un estudio donde encontraron un vacío enorme, una gran cámara descubierta. Este estudio dio la luz en la revista Nature a finales de 2017, y pues estos investigadores comentaban que esta nueva cámara tendría aproximadamente 30 metros de largo y que sería muy similar al tamaño que tiene la Gran Galería, que precisamente se encuentra debajo de esta cavidad descubierta. Adicionalmente, pues los investigadores que estuvieron allá en Egipto, pues realizando este estudio, afirman que el tamaño de esta Gran Galería, como para que todos los oyentes se hagan una idea, tendría un tamaño similar al de un avión de 200 puestos. O sea, estamos hablando de algo realmente enorme que al día de hoy nadie ha podido visitar pues en persona, directamente en la pirámide. Este vacío se encuentra aproximadamente también, para que se ubiquen todos los egiptólogos, los expertos en las pirámides, a unos 40 o 50 metros aproximadamente de la cámara de la reina, que como usted comentaba, Juan Jesús, pues son nombres que le han puesto, no es que hayan encontrado una reina o algo así, simplemente es un nombre con el que se denominan ciertas partes que hay en la pirámide de Gizeh. Pues los investigadores comentan que lo más complejo que ellos tienen para llegar específicamente a este nuevo gran cámara que han encontrado es que para poder llegar hasta ahí tendrían que romper algunas partes de la pirámide, y obviamente ellos no quieren dañar este patrimonio que desde luego es una joya para toda la humanidad. También hay un artículo que publicó The New York Times, uno de los periódicos más importantes del mundo, también de esta fecha de noviembre del 2017, en donde se adentra específicamente hacia la técnica que utilizaron estos expertos de Scan Pyramids, y como tal, pues ellos utilizaron una técnica que se basa en la física de partículas. De hecho, emplearon algo que se conoce como el estudio de rayos cósmicos para tratar de indagar si podían encontrar este vacío como tal en la pirámide. La persona que estuvo a cargo de este estudio en Scan Pyramids es Mehdi Tayoubi, quien es un gran experto egipcio, es una de las personas que estuvo dirigiendo este estudio, y él comenta que como tal se utilizó algo que se conoce en el ámbito de la ciencia como los muones. ¿Pero qué son los muones? Los muones resulta que son el producto de los rayos cósmicos que llegan a nuestro planeta y chocan con cualquier cosa que encuentran en el mismo. Estas partículas pues pueden atravesar todo lo que se encuentra en nuestro mundo, pero pues no lo hacen de una manera nociva. Los expertos desarrollaron unos aparatos especiales para detectar, por ejemplo, en lugares donde hay una mínima cantidad de muones, quiere decir que hay una superficie, que hay algo que está chocando contra ellos. En cambio, cuando se ponen a analizar espacios donde hay una gran cantidad de muones, en efecto es porque se encuentra un gran vacío, como fue lo que en específico hallaron en noviembre, o bueno, que fue publicado en noviembre de 2017 en la revista Nature, esta nueva gran cámara de Egipto, que realmente pues abre muchos interrogantes sobre muchas cosas por descubrir en la Gran Pirámide, en este país milenario. Bueno, quiero decir a la gente que muchas gracias. Somos sextos del país ahora mismo en Trending Topic. Ahora mismo vamos a responder todas vuestras preguntas también. Y efectivamente, lo que dice Alejandro, o sea, vamos a ver, gracias a esta técnica y al proyecto Scan Pyramid han aparecido nuevas cámaras en la Gran Pirámide. Una de ellas es enorme, la otra es pequeñita, está más cerca de la base. Y bueno, pues abren muchos interrogantes. Muchos egiptólogos piensan que van a estar vacías esas cámaras y que son simplemente un tema estructural de la pirámide. Bueno, pues habría que entrar, cosa que no se puede. El único proyecto que se puede hacer es hacer un agujero, taladrar un agujero y meter con fibra óptica una cámara pequeña en infrarrojo y que vea lo que hay allí. Yo, por ejemplo, en mis libros defendí que la cámara mortuoria de Keops a lo mejor es que nunca se ha encontrado, precisamente porque estaba en una cámara oculta. Ahora sí ha aparecido una cámara y eso ya es seguro que podría estar allí realmente el faraón Keops. Esto es una hipótesis, jamás podré demostrarlo hasta que
alguien meta una cámara y se pueda grabar. Yo siempre defendí que... Juanje, Dime. Que pena interrumpirlo, Juanje. No, Ari para Gelal, nada, dale. quien es también uno de los ingenieros que hace parte de Scam Pyramids, comenta que pues en efecto el proyecto vendría para poder indagar qué hay adentro de esta nueva gran cámara, sería abrir un orificio, introducir un dron muy pequeño con una cámara y poder sobrevolar todo el entorno que la rodea. También es algo que tenían pues pensado realizar los ingenieros de este Scam Pyramids. El tema, según ellos, en este momento es un tema de permisos del gobierno egipcio, también de arqueólogos, de gente que quiere pues proteger este patrimonio, pero realmente pues como dice el señor Gelal y otros expertos de Scam Pyramids, pues es realmente una investigación que es necesaria para saber qué es lo que se encuentra pues en esta gran cámara descubierta. A mí me encantaría que estuviera realmente la tumba de Keops. Yo siempre he dicho que la Gran Pirámide de Keops es la única maravilla del mundo antiguo que queda en pie. Y para mí, tras esa obra y ese grandísimo esfuerzo de muchísimos miles de personas durante años, que eso es otro tema, ¿vale? Si realmente la pirámide se hizo en 30 años, como defiende la egiptología, que habría que poner una piedra cada pocos segundos, o si tardó más, o si tuvieron una tecnología que hoy día desconocemos, que es lo que opino yo. Yo no opino que esto lo hicieron los extraterrestres, ni mucho menos, lo hicieron los seres humanos, pero desde el punto de vista con una tecnología que desconocemos. Y bueno, pues sería maravilloso saber qué hay en esa cámara. Ir preguntando lo que queráis de la Gran Pirámide y de la zona arqueológica de Gizeh, que luego la describiré cuando arranquemos la segunda hora. Pero Alejandro, sobre la Gran Pirámide, es que todos son misterios. Son todos misterios, y cuanto más sabemos, más nos abruma. Primero por esas cámaras secretas, y luego porque hace un tiempo también se demostró efectivamente que podría ser un condensador eléctrico, un condensador de energía. No te preocupes, cuéntalo y extiéndete con calma, que si no puedes terminar la hora, que nos faltan 3 minutos y medio, terminas esta exposición, si te parece, cuando arranquemos la segunda hora. Terminas la exposición de esa parte de condensador eléctrico que han demostrado los científicos, y luego leemos todas las preguntas y comentarios que está haciendo la gente a través del numeral Egipto Caracol. ¿Te parece? Perfecto, Juanje. Pues en específico, este nuevo descubrimiento al cual usted hace referencia nos lleva hasta junio de 2018, o sea, hace algo más de 2 años, y fue como tal una investigación que llevó a cabo un grupo de expertos de la Universidad de Izmir en San Petersburgo, Rusia, de científicos rusos. Pues resulta que este grupo de investigación, que estaba encabezado por el profesor Andrei Evlyukin, pues encontró que bajo ciertas condiciones, bajo ciertos experimentos, resulta que la Gran Pirámide de Giza podría ser también un condensador eléctrico. Sería capaz de concentrar la energía electromagnética en sus cámaras internas y también bajo la base pues de este gran prodigio. Todo esto que les estoy comentando fue publicado en un informe redactado por este grupo de investigadores, que fue a su vez pues salió a la luz en el Journal of Applied Physics. Esta es una de las publicaciones científicas más importantes de todo el mundo, y desde luego pues apareció en junio del año 2018. Ahorita en algunos minutos les voy a dejar en mi Twitter pues este estudio, en mi Twitter @levernalpress.ws, con el numeral Egipto Caracol, para que puedan ver de primera mano toda esta información. Pues resulta, Juan Jesús, que cómo hicieron los investigadores para darse cuenta que la Gran Pirámide era un condensador eléctrico. Pues resulta que los expertos comenzaron a aplicar a la pirámide varios tipos de radiaciones electromagnéticas, y se percataron que de alguna manera que ellos no podían explicar hasta ese momento, la pirámide interactuaba con ellas y se comportaba como una especie de cavidad resonante, o incluso algunos comentaban que era como si fuese un dispositivo enorme que oscilara en determinadas frecuencias y que atraía y amplificaba las ondas de radio que los expertos comenzaron a aplicar sobre esta enorme construcción. Resulta que ellos, adicional a pues hacer este tipo de experimentos con este tipo de ondas electromagnéticas, también comenzaron a hacer unas simulaciones a través de computador y analizaron las respuestas que en efecto podía amplificar
como tal, pues de las ondas electromagnéticas, esta gran pirámide, y también las modificaciones que podrían producir algunas de las ondas que ellos también realizaban en unos experimentos ya no de tan gran envergadura, sino unas ondas más reducidas que desde luego también tenían un efecto bastante notorio en la pirámide de Keops. Y déjalo ahí, y luego nos acabas de contar todo esto, porque además tiene aplicaciones tecnológicas que me parecen interesantes, por ejemplo en las placas solares, porque faltan apenas 30 segunditos para que llegue el informativo. La Gran Pirámide es un misterio, es el país del Nilo, los faraones, los Anú, los primeros hombres. Realmente Egipto es una tierra repleta de misterio, de magia, de secretos, que además son eternos. Vuestras preguntas a través del numeral Egipto Caracol, y ya mismo sigue aquí los especiales de misterio en Caracol Radio. Continuamos con los misterios del antiguo Egipto. Pues aquí seguimos con los especiales de periodismo de misterio de Caracol Radio. La magia y el misterio de Egipto. Cuando el misterio se puede hacer eterno. Y estábamos hablando de los enigmas que rodean a la Gran Pirámide, cómo han demostrado que su forma es un condensador eléctrico. Y dejé a Alejandro Bernal en medio de la exposición, donde comentaba que un grupo de físicos, pues con la forma de la Gran Pirámide, hicieron una serie de experimentos y se sorprendieron de cómo reaccionaba ante una serie de estímulos energéticos. ¿Y qué más nos querías comentar sobre eso, Alejandro Bernal? Pues Juanji, antes de continuar, invito a todos los oyentes a que se metan a mi Twitter, @alebernal3 ahí les acabo de dejar con el numeral Egipto Caracol, tanto el artículo que fue publicado por Scanpyromets en la revista Nature sobre las nuevas cámaras descubiertas en la pirámide de Gizeh, y también el estudio de la Universidad de Istmo, precisamente sobre lo que usted estaba comentando hace unos minutos, cómo esta pirámide, esta gran construcción podría ser un condensador eléctrico. Todo este estudio apareció en el Journal of Applied Physics en junio del año 2018. Para continuar pues con este estudio que realizó esta universidad rusa, pues bueno, les había comentado antes el receso noticioso que también pues estos investigadores habían realizado unas simulaciones a través de computador para determinar si algunas ondas de radio también podrían amplificarse de acuerdo a las condiciones atmosféricas y también a la construcción como tal de la pirámide. Pues estos investigadores rusos quedaron sorprendidos porque en efecto las simulaciones de computador también demostraban que la pirámide de Gizeh es un condensador de energía electromagnética. De hecho, ya en cuanto a las conclusiones que ellos determinan al respecto, comentan que las ondas de radio de una longitud aproximada de 200 a 600 metros entran de una manera súper efectiva en resonancia con la pirámide. También comentan que bajo algunas condiciones de resonancia la pirámide podría concentrar una gran cantidad de energía electromagnética tanto en sus cámaras internas, las que hoy en día están descubiertas, como también las que están por descubrir, y también muy posiblemente esta energía se podría concentrar en la base de la pirámide. También ya dentro de las aplicaciones técnicas y científicas, estos investigadores comentan que quizás estos resultados podrían utilizarse para reproducir unos efectos similares de resonancia electromagnética en experimentos a nanoescala, o tal y como usted nos comentaba antes del receso noticioso, Juanje, también en la utilización de celdas solares. Sí, eso me parece interesantísimo. O sea que, pues, 4.500 años después de que se hicieran las pirámides, unos señores, debido a estos experimentos, decidan que si se ponen figuras de silicio de esa forma a la escala de la Gran Pirámide, muy muy pequeñitas, pues que las placas solares sean mucho más efectivas para recoger la energía del sol y convertirla en electricidad. Que no deja de ser curioso que el principal dios de Egipto era Ra, que era el sol. ¿Esto es una casualidad? Pues a lo mejor sí, pero realmente no deja de ser curioso. Alejandro, échale un vistazo al Twitter, al numeral Egipto Caracol,
a ver qué es lo que nos está preguntando la gente, y mientras tú le echas un vistazo al Twitter, yo le quiero responder ya aquí. Mira, Edison Giraldo preguntaba, aquí decía, esa vaina del poder de las pirámides que popularizaron con toda esa onda New Age siempre me ha parecido una estrategia para vender souvenirs. Pues yo te quiero decir, Edison, que es un gran seguidor de este programa y de otras etapas que he tenido en radio, que yo vivía a ese respecto una cosa curiosa. Cuando yo trabajaba en un programa que se llamaba Cuarto Milenio, en una época en Cuatro Televisión, que pertenecía también al Grupo Prisa, al que pertenece esta radio, hicimos uno de esos famosos experimentos con la pirámide, o sea que es con la misma proporción de la pirámide de Giza, pero una pirámide pequeñita, que puede ser de cualquier metal, puede ser de hierro, de acero, de cobre, lo que tú quieras, meter un bote con arroz hervido y otro bote con arroz hervido fuera de la pirámide. Pues oye, el bote de dentro de la pirámide después de una semana estaba blanco perfecto y el de fuera tenía un color verde podrido increíble. Yo aquello me dejó súper impactado. Y dicen que se puede hacer ese experimento con cuchillas y se oxidan menos y no sé qué, no lo sé. Yo lo hicimos con arroz y eso es una cosa que a mí me dejó muy impactado. O sea, me dejó muy impactado. Aparte de que se vendan souvenirs y tal, pero realmente eso me pareció curioso. Cosa distinta es que uno se ponga a hacer meditación debajo de una réplica de la pirámide y entonces pues hable con los extraterrestres o yo qué sé, pues eso tampoco me lo creo, ¿vale? También tengo que decirlo así de claro. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que preguntan los oyentes ahora a través del numeral Egipto Caracol? Juanje, antes que todo agradecerle a todos los oyentes que nos han convertido en la cuarta tendencia más importante de Twitter en la noche del sábado. El Sebas Herrera nos pregunta lo siguiente: ¿hay registros en las pirámides o en pinturas rupestres acerca de las plagas mencionadas en la Biblia? Vamos a ver, los textos de las pirámides, cuando uno llega a lo que son las pirámides de la cuarta dinastía, no tienen textos. Luego el resto de pirámides, que eso es una cosa curiosa, si uno va a ver otras pirámides, que lo que queda es nada, o sea, queda una cúpula ahí de piedras o lo que sea, súper mega mal, y luego pues te metes abajo al interior, ahí sí hay un montón de textos, que son además súper curiosos y tal, pero que yo sepa, no, en las pirámides no hay ningún texto que haga referencia a las plagas bíblicas. Cosa distinta es si hay algún texto de la época de Ramsés II donde se hable de ese tipo de plagas y demás, que eso sí es verdad que no lo sé. La verdad, cuando no sé una cosa, pues prefiero directamente tener un poco de sensatez y no dar respuesta, vaya que luego me equivoque. ¿Qué más preguntas hay? Andrés, Platón escribe sobre la Atlántida y su fuente es Egipto. ¿Es posible que la civilización egipcia iniciara con las personas que huyeron de la Atlántida? Bueno, pues si nos vamos al terreno de la mitología y de la leyenda, sí. Porque ellos hablan del Amenta, que era la tierra de los antepasados, de la que llegaron los dioses y los Anu, los primeros hombres. Eso es cierto. Y la fuente de Platón es Solón, un señor que había ido y había estado con los sacerdotes de Sais, del templo de Sais. ¿Qué más preguntas hay? Alejandro Jordán, ¿es verdad que la pirámide de Keops tenía la punta hecha de oro macizo? Sí. Las pirámides de Giza tenían la parte de arriba del piramidón era de oro, con lo cual verlas tenía que ser una cosa muy espectacular, porque tú llegarías a la meseta de Giza y verías las tres pirámides, bueno, dos de ellas tremendamente blancas, que son Keops y Kefren, y la parte de arriba sería de oro. Y luego la tercera pirámide, Miquerinos, es de está recubierta de granito rosa, es de color rosa. Es tremendamente distinta y también es muy impactante, pero mucho más pequeña, ¿eh? O sea, Keops y Kefren son muy enormes, y luego la que supuestamente pudo ser incluso más grande que Keops es la pirámide de Diedefra, de la que no queda absolutamente nada, porque las piedras se utilizaron, parece ser, por los romanos. ¿Qué más preguntas hay? Aquí Henry Hijo nos pregunta lo siguiente: ¿qué tan ciertas son las maldiciones a quienes hicieron excavaciones en las pirámides, como la que le pasó al antropólogo Howard Carter?
Bueno, pero es que Howard Carter no excavó ninguna pirámide. Howard Carter lo que hizo fue encontrar la tumba de Tutankamón, ¿vale? Y sí, eso es curiosísimo, porque una gran mayoría de las personas que estuvieron en la apertura de la tumba murieron. Hay una explicación, entre comillas, científica, que es una bacteria, que es el Aspergillus niger, pero eso no explicaría todas las muertes que hubo. De todas formas, hacemos un día un programa de maldiciones, que es que no quiero meter temas oscuros ahora con la pandemia, pero bueno, un día podemos hacer un tema de maldiciones y os explico bien lo de la maldición del faraón. Pues es muy curioso, porque, por ejemplo, así bote pronto recuerdo, había un príncipe egipcio, alguien de la realeza, que estaba en la apertura de la tumba, y a este no le mató el Aspergillus niger, le mató su mujer, lo apuñaló porque la pilló con otra en la cama, le estaba poniendo los cachos y lo acuchilló. ¿Qué más preguntas hay? Qué peligro eso, Juanje. Marluz nos pregunta lo siguiente: ¿cuáles eran las funciones de los faraones? El faraón era un dios en sí, era un dios viviente en sí, y gobernaba todo Egipto junto, obviamente, aparte de con el ejército, con los sumos sacerdotes, que los sumos sacerdotes en los templos pues recogían también impuestos y demás, aparte de los recaudadores y todo. O sea, realmente el faraón era un dios viviente, era hijo de Ra, era hijo del sol. ¿Qué más preguntas hay? Héctor Escobar Gutiérrez: hay partes de las pirámides a donde no se permite el acceso. Escuché de alguien que tuvo que sobornar a un oficial para entrar a una sala especial. Bueno, eso es súper fácil. Estar en Egipto y sobornar a alguien. Lo de las pirámides es un poco más caro para sobornar, pero si te pones a discutir y te pones a lo árabe y te lo tomas con mucha paciencia y mucha calma, pues al final sí, puedes sobornar y puedes meterte en algún sitio donde, entre comillas, no puede uno estar, sí, efectivamente. ¿Qué más preguntas hay? Johnny López: ¿la Esfinge es más antigua que las pirámides de Gizeh? Supuestamente es contemporánea, lo que pasa que de eso deberíamos de hacer otro programa. O sea, en la meseta arqueológica de Giza, lo que uno ve, aparte de esas 3 pirámides, pues es la famosísima Esfinge de Giza. No sabemos quién la construyó, no se sabe, pero, bueno, algunos dicen que Diedefra, pero no está claro, no lo sabemos. Y lo que sí es cierto es que hubo un geólogo que se llamaba Robert Scott, que hizo una serie de pruebas, demostrando además que hay una serie de marcas en la roca hechas por el agua, y estas marcas en la roca, porque la esfinge está dentro de un foso, pues esas marcas de agua podían estar en torno al año 10.000 antes de Cristo. O sea que la esfinge tendría 12.000 años de antigüedad y sería anterior a la construcción de las pirámides. Y bueno, Robert Scott juraría que no le permiten volver a entrar a Egipto por aquella investigación que hizo. De todas formas, es un geólogo de una universidad norteamericana, hizo un estudio súper serio, y eso no deja de ser curioso. El estudio de él se basaba en esas marcas de agua que hay en el foso, y luego porque la esfinge en el cogote, en la nuca, tiene una marca muy clara hecha de erosión, y esta sería por el Yansin, por el viento del desierto que sopla siempre en la misma dirección, y la esfinge, en cuanto la dejas allí a su aire, como en unos 30 años se tapa y solamente ves la cabeza. Entonces, claro, la erosión de la nuca, que es por la arena, pues también correspondería con esa misma cifra, en torno al 10.000 antes de Cristo. Bueno, pues una pregunta más y vamos a pasar a otra cosa, porque si no, bueno, esta vez sí que me he triturado el guión del programa, nada más que he hecho un trocito y has hablado tú de la pirámide y ya, y luego vamos a pasar a otra cosa, que tenemos ahí unos audios, y me gustaría, obviamente, en un programa de Egipto, pues que hablase un egipcio. Creo que es de recibo. Una preguntita más, Alejandro. José Rafael Tamara: sobre la cultura egipcia actual, ¿los egipcios le rinden honores o tributo a los dioses antiguos, o cómo lo hacen? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sobre la cultura egipcia actual, hoy en día, sí, en Egipto, ¿se le rinde tributo a los dioses antiguos o tienen otras creencias? No, para nada. Egipto es un país musulmán con un porcentaje de población que es cristiana, que es copta, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con el programa, que con sinceridad me estoy triturando hoy el guión a unos niveles ya de récord.
Vamos a ver. Faltan 40 minutos. Vamos a ver si da tiempo a... Bueno, a todo no, es imposible. Pero bueno, sí me gustaría que, como estamos haciendo un programa sobre el Antiguo Egipto, que hablase un egipcio. Saltando radicalmente de tema, lo que no conoce mucha gente es que en Egipto es una de las cunas del cristianismo, que hay parte de la población egipcia, no se sabe exactamente el porcentaje, pero bueno, en torno entre un 15 y un 20% parece ser, que hay parte de la población egipcia que es cristiana, que la Sagrada Familia estuvo en Egipto, que los años perdidos de Jesús son en Egipto, y que ahí sucedió algo con el cristianismo que es tremendamente curioso. Los cristianos egipcios se llaman coptos. Entonces, para explicaros qué son los coptos, pues tenemos una serie de audios que son de un amigo mío, como si fuera mi hermano, Nagy Henry, del que hablaba al principio del programa, y para explicaros esos orígenes del cristianismo, Vicky, por favor, ¿me puedes poner el audio 1 y quitar la música de fondo para que se oiga el audio bien? El audio 1 de Nagy Henry, que os va a contar qué son los coptos. Ahí lo tenéis. Hola, Juan Jesús. Me alegro mucho volver a hablar contigo. Primero me gustaría definir la palabra copto, porque mucha gente piensa que es una religión o una secta cuando simplemente es una nacionalidad. Ahora me vas a preguntar si los coptos no son egipcios, y la respuesta es sí, son los auténticos egipcios que se negaron a convertirse al Islam o mezclarse con los árabes cuando llegaron a Egipto. Estando los árabes en Egipto, este pueblo copto siguió con su religión, costumbres e incluso con su idioma, que también se llama copto, y que es muy parecido al viejo griego. A cualquier egipcio se le puede llamar copto, aunque actualmente siempre se refiere a la comunidad cristiana del país. Entre los coptos cristianos hay coptos ortodoxos, que son la mayoría, coptos católicos y coptos protestantes. De estos nombres podemos ahora entender que es una nacionalidad, como se le puede llamar, por ejemplo, a un griego greco-ortodoxo. La segunda pregunta que se puede ocurrir a cualquier persona: ¿cuántos son los coptos y dónde viven? No hay estadísticas oficiales, aunque alguna hecha por la misma iglesia copta da un número entre 17 y 20 millones. La mayoría que vive en Egipto están repartidos por todo el territorio egipcio, desde Asuán en el sur hasta Alejandría en el norte. También hay unos millones que emigraron a varios países del mundo, sobre todo a Estados Unidos, Canadá y Australia. Donde lleguen, ahí montan su iglesia. Muchas gracias. Bueno, pues lo que no sabe mucha gente, que es lo que nos está explicando Nagy, es esos orígenes del cristianismo en Egipto, porque en Egipto se crea además la primera escuela de catecismo de la historia, lo hace Pantaneo en el año 92 después de Cristo. Entonces, es una experiencia tremendamente curiosa y tremendamente fuerte ir a esos monasterios coptos y estar en esos lugares. Hay que decir que los monasterios coptos, San Antonio y San Pablo en concreto, son los monasterios más antiguos de la cristiandad y están hechos entre el siglo III y IV después de Cristo. Tienen unos terrenos enormes, están hechos de adobe, de barro, y es muy curioso porque ahí ve uno cómo son realmente los orígenes de el cristianismo, que en ese principio, en ese primer momento, pues es una religión también que estaba avisando de la venida, otra vez, de la venida de Jesús, y además también de lo que sería el Apocalipsis. Entonces, imágenes del Apocalipsis y de cómo sería el final del mundo, solamente hay 2 lugares en la tierra donde los vais a ver. Uno es una iglesia rusa y otro es en el monasterio de San Pablo. Y es como un libro de ciencia ficción escrito en esas paredes de adobe. O sea, os aseguro que es una maravilla. Yo siempre que voy a Egipto, además de ir a
los templos y las pirámides y tal, me voy a esos lugares porque te meten en una época, en esos orígenes del cristianismo que son muy curiosos. Y os quiero contar anécdotas ahora, pero me gustaría que sea Nagy Henry y no yo el que os cuente cómo son las costumbres y cómo viven los coptos. Vicky, ¿me puedes poner por favor el audio número 2? Listo. El primer misionero que salió de la Tierra Santa ha sido San Marcos, que era el hijo del dueño de la casa donde celebraron la Cena Santa. San Marcos se dirigió hacia Egipto y precisamente hacia Alejandría, donde es el primer trono de papa en el mundo y que es el actual trono del Papa copto. Como bien sabes y como lo hemos visto juntos en nuestros viajes, en la Puerta de las Profecías, en el monasterio del Sorián, que más tarde el trono se repartió en 6 tronos por el mundo, y que entre ellos es el trono actual del Papa del Vaticano. También Alejandría fue el primer colegio de catequismo. Como te he explicado, que entre los coptos hay ortodoxos, católicos y protestantes que tienen la misma creencia que sus homólogos en cualquier parte del mundo. Es decir, un colombiano católico tiene la misma creencia y mismos ritos de iglesia y todo que un egipcio católico. Y aunque la creencia es casi idéntica entre las diferentes ramas cristianas, las diferencias están en los ritos de la iglesia de cada una y el papa que sigue. En la iglesia copta ortodoxa, el cura se tiene que casar antes de ser cura, cuando los monjes que hacen su vida en los monasterios son célibes. En la misa el cura se dirige al altar dando la espalda al pueblo. La comunión es un pan preparado en la misma iglesia y se reparte en pedazos, seguido por una cucharita de vino sin alcohol, también preparada en la iglesia. En cuanto se refiere a la elección del Papa en la Iglesia copta ortodoxa, es un proceso muy preciso y largo, que puede durar más de un año, porque nuestra Iglesia reparte el mundo en zonas, que cada una de ellas puede presentar un candidato monje. Tiene que ser monje. Empiezan las eliminaciones, las revisiones, hasta llegar a 6 candidatos. Luego, entre ellos se eligen 3, que se hace la última elección, entre ellos a través de un niño menor de 10 años, que con los ojos tapados elige entre 3 bolas en un recipiente transparente. Cada bola lleva el nombre de uno de los últimos 3 candidatos. Muchas gracias. Fijaros qué curioso y qué distinto es este cristianismo. Bueno, los coptos, los cristianos egipcios, son monofisistas. Os voy a explicar qué es el monofisismo. El monofisismo es que ellos piensan que Jesucristo era un hombre, pero por su boca hablaba Dios. Que es distinto a pensar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es un matiz también muy curioso, porque en los orígenes del cristianismo se discutía sobre todo esto. O sea, para ellos Jesús no es un profeta, sino un hombre que por el que su boca hablaba Dios. Cuando comentaba Nagy, porque alguna de las veces que yo iba a Egipto me quedaba 2 semanas más, y me quedaba en casa de Nagy con su familia, pues me quedaba en Alejandría varios días, o nos íbamos al Mar Rojo con toda la familia, con todos los niños. El concepto de familia en el mundo árabe es muy fuerte, muy unido, como pasa aquí en Colombia. Y luego pues también durante varios días pues nos agarrábamos un carro y nos íbamos a nuestro aire a ver diferentes lugares, y a mí me encantaba todo esto del cristianismo copto porque me parece que está también repleto de misterio. Un detalle curioso es el que acaba de comentar Nagy. Me gustaría que dierais vuestras opiniones y comentarios sobre esto a través del numeral Egipto Caracol, que cuando son 4 preguntas que le hice a Nagy, cuando lleguemos al final voy a leer todos vuestros comentarios, todas vuestras preguntas, y voy a intentar responder. Los sacerdotes coptos, los curas, no solamente no son célibes, sino que están obligados a casarse antes de ir a la parroquia.
para el cristianismo copto, si un sacerdote no es padre de familia, no es parte de una familia activa, no es una persona válida para dar misa y llevar una parroquia. Cosa distinta es los sacerdotes que quieren hacer carrera eclesiástica, que estos están en los monasterios, se dedican a estudiar, a una vida contemplativa, y entre ellos se eligen los obispos y el que sería luego el Papa copto. Otra curiosidad que no sé si sabéis o no. Cuando son los orígenes del cristianismo, el primer papa, la primera cabeza de una iglesia, eso sucede en Alejandría. Y luego llega a haber 6 papas, que son los que se reúnen en el concilio de Nicea y luego en el concilio de Éfesos. Por eso ellos asimismo, cuando se divide la iglesia, se llaman ortodoxos, que significa en griego camino recto, y se enfadan con el Papa de Roma, insinuando con ese nombre, con el de ortodoxo, que ellos siguen el camino recto y que es Roma la que se aparta de la verdadera fe. Sobre esto hay, bueno, pues 1000 polémicas y 1000 historias, porque yo que he cotejado los textos, lo que dice Roma y lo que se dice en los textos coptos, pues es curioso que cuando llega ese gran cisma y esa separación de las 6 iglesias y nunca se ponen de acuerdo, pues por ejemplo, cuando uno lee los textos católicos, dicen que el Papa León llega a Éfesos y cuando ve que los coptos están armados, se devuelve a Roma y toma esto como una afrenta, como si quisieran matarlo. Si uno va y lee los textos coptos, dicen que el Papa León nunca estuvo en Éfesos. ¿Quién dice la verdad? Yo os cuento los hechos y cada uno que opine como queráis. Entonces, hay un sitio muy especial, que es del que estaba hablando Nagui. Hay un monasterio copto que se llama el Sorián, que está entre el Cairo y Alejandría. En ese monasterio copto del Sorián hay un lugar muy especial. Luego os busco alguna foto y os la pongo en mi Twitter, @JuanJeVallejo. Hay un lugar muy especial que se llama la Puerta de la Profecía. La Puerta de la Profecía es un lugar que juraría que fui el primer ser humano del mundo que habló de él en castellano, y creo que hay un vídeo incluso en YouTube, luego lo busco donde la explico y se ven los símbolos. En esta Puerta de la Profecía está escrito lo que sería la historia del cristianismo y el futuro del cristianismo, y está hecho en dibujos. Entonces, en la Puerta de la Profecía, viñeta a viñeta, aparecen lo primero diferentes apóstoles que salen a comunicar el cristianismo. Luego hay la segunda fila, son 6 viñetas que son los 6 papas que hay en el mundo. Luego aparece otra viñeta donde habla de la dispersión del cristianismo, que son muchísimas pequeñas cruces. Luego hay otra viñeta que esa es súper curiosa, porque eso sería ya el futuro, y el futuro que supuestamente se cumplió, porque lo que habla es, desaparece la cruz y sería el triunfo del paganismo, de lo pagano. Y adivinar qué símbolo aparece, la esvástica nazi. Exactamente igual. Eso es una cosa que me impactó muchísimo. Creo que tengo la suerte de ser el primer periodista que habló de esto en español. Sí habría algún británico, algún norteamericano que había estado. Aparece la esvástica. Luego, después de la esvástica, otra vez una viñeta con muchísimas cruces, que significaría el momento actual en el que estamos ahora, que es, pues con la llegada de diferentes cultos cristianos, la división todavía mayor del cristianismo. Y la última viñeta, que esta está repleta de misterio, y esa es la que está por cumplir, es el símbolo que verán los hombres en el cielo cuando llegue la segunda venida de Cristo. Y ese símbolo es el de una cruz que irradia hacia afuera. Ese es el símbolo, según aparece en el monasterio del Sorián, que esto lo tuvieron 3 monjes que venían de Siria, tuvieron unas visiones y las diseñaron y las pusieron en viñetas para que todos los coptos y todos los cristianos supieran cómo iba a ser el futuro de la cristiandad y el signo en los cielos para la nueva llegada del Mesías. Esto es un tema súper curioso. Cuando uno va a este lugar, yo he estado, no
no sé cuántas veces he estado en ese monasterio, muchísimas. Y siempre está lleno de gente y de niños y todo. Y bueno, pues en torno a la puerta siempre hay un montón de gente rezando y viendo estos símbolos, que son súper curiosos. Por eso yo siempre que he diseñado viajes a Egipto siempre he metido, aparte de la egiptología en sí, de la que habréis escuchado muchísimo, esta parte de cristianismo y de misterio en torno a los orígenes del cristianismo que la gente no conoce. Por cierto, el monasterio del Sorián, en ese lugar, según la tradición copta, estuvo la Sagrada Familia. Bueno, pero esto es muy importante porque ese viaje de la Sagrada Familia por Egipto, a día de hoy, el Papa Francisco ha dicho que también es válido para los católicos y que tiene no solamente el respaldo de la fe, sino de la parte histórica que da la Iglesia Católica de que eso es real y de que sucedió. Pero esto, mejor que lo cuente yo, sobre los lugares importantes de la cultura copta, lo va a explicar Nagy Henry. Vicky, ¿me puedes poner por favor el audio número 3? Muchas gracias. Aparte de la cristiandad, empezó en Egipto en el año 45 y el movimiento monástico que empezó entre el tercer y el cuarto siglo y que nos dejó muchos monasterios aún existiendo y habitados por monjes, pero lo más significativo que tenemos es el Camino de la Sagrada Familia, que está diseñado por 22 puntos donde pararon. Desde que entraron por el Sinaí, bajaron, primero siguieron hacia el oeste, hacia Alejandría, empezaron a bajar por todo el desierto del oeste del Nilo hasta llegar al sur y luego volvieron a volver por la otra orilla del Nilo, digamos por el este del Nilo, volvieron a subir para volver a salir otra vez por el Sinaí hacia la Tierra Santa. Entre estos puntos, que son 22 importantes, podemos destacar el árbol de María en el Cairo, el barrio copto, los monasterios de Wadi el-Natrun cerca de Alejandría, Der el-Maharrak, Der el-Tair, Beni Mazar, Mostorod. Son muchos puntos muy interesantes con siempre alguna iglesia, algún monasterio en el punto ese. En la última visita del Papa Francisco a Egipto, pues este camino se ha considerado un peregrinaje y el mismo Papa invitó a todos los cristianos del mundo a hacerlo. Pues en esta conversación no podemos olvidar también el famoso monasterio de Santa Catalina, que está en el Sinaí, que es greco-ortodoxo. Tiene la zarza ardiente y la biblioteca más importante después de la del Vaticano. Bueno, pues creo que Nagy lo ha explicado mucho mejor que yo y él se conoce los sitios mejor que yo. Yo he tenido la suerte de quedarme siempre que iba a Egipto y me quedaba varios días con él y he estado, creo que en casi todos los sitios. Y es eso, o sea, el cristianismo copto estructura los lugares más importantes de su universo cristiano dentro de estos 22 puntos donde vivió Jesucristo. Y en esos puntos pues hay hechos monasterios y diferentes iglesias. Yo he estado en el Olivo de María, que está en el Cairo, en un sitio donde no llega turismo cero, ninguno, y he estado también en el monasterio de Santa Catalina, que ese es griego ortodoxo, los sacerdotes que hay ahí son griegos, y el monasterio de Santa Catalina pues está en la zarza, hay un zarzal metido allí dentro de una bóveda, que es donde Moisés tuvo las revelaciones y habló con Jesucristo. Y es verdad que esas zarzas siguen ahí y llevan ahí, pues parece ser que 2000 años, que es una cosa muy loca. Los monjes te dicen, aquí no se le echa agua, ni se echa nada, y eso sigue ahí y nadie lo toca. Son sitios muy curiosos de ver. Y la experiencia personal que os quería comentar es que cuando uno entra a estos monasterios, pues es un tema, es súper curioso, es un tema que a mí me impacta mucho. Tienen un espacio bastante grande y además dentro no entra la policía ni nada, o sea, es una comunidad cristiana enorme. Entonces tú llegas allá y te preguntan, oiga, ¿usted está bautizado?
sí, pues yo estoy bautizado, entonces, dele para adelante sin ningún problema. Y entonces, claro, pues es una cosa como que te impresiona mucho porque estás allá, vas a comer, comes, que la comida es como muy sencilla, para todo el mundo igual, llegas allí, coges un plato, te ponen una verdura, un tal, luego lavas los platos y lo que has usado, lo pones otra vez para que lo pueda utilizar otra gente. Y claro, vas a pagar y dices, ahí va, ¿y dónde pago? Que es que no se paga. Y tú dices, pues como que no se paga, como que no se paga. Y entonces tú utilizas todos los servicios del monasterio, comer, tal, como si avisas y quieres dormir allí, lo que sea. Cuando vas a salir, hay un cuarto oscuro que no sé, que puede tener como 7 u 8 metros cuadrados, no más. Y entonces en ese cuarto oscuro, pues claro, yo me metía con Nagui, pues porque obviamente no sé árabe, bueno, hablo algunas palabras, pero no sé leer árabe, y entonces pues tienes una serie de cepillos, de huchas, y entonces me decía Nagui, mira, pues esta por comer, esta por dormir, esta por lo que sea. Y entonces, sin que nadie pueda discriminarte ni juzgarte en ese cuarto oscuro y sin que nadie sepa qué plata pones y qué no, tú pones el dinero que estimes oportuno y por tu riqueza, por tu fe y por un tema moral, pues dices, pues he comido, yo tengo plata, pues pongo esto, y esto lo pongo para la conservación del monasterio, y esto lo pongo para tal. Pero sin que nadie pueda verte, ni juzgarte, ni discriminarte jamás por tu capacidad económica. Eso es una cosa, por ejemplo, que me impactó y que me impresionó cuando visito estos monasterios, ¿no? Ese cristianismo primitivo que lleva a rajatabla aquello de que todos somos iguales y que no puede haber discriminación ni distinción mientras tú seas cristiano entre ricos y pobres. Y no sé qué opináis de todo esto que os estoy contando, del celibato, de mil cosas, ponerlo a través del numeral Egipto Caracol, que os prometo que ahora nos ponemos a responder vuestras preguntas. Y me parece maravilloso, por cierto, ese acercamiento del Papa Francisco, que es un señor que me cae también, a la Iglesia copta, y que haya puesto esos 22 puntos también de parada de la Sagrada Familia en Egipto como lugar de peregrinación también para todos los católicos del mundo. Dentro de este universo cristiano copto, bueno, pues hay infinidad de curiosidades y obvio también hay milagros, pero sobre todo hay una historia que es muy impactante, que son las apariciones de Santa María de Zeitún, que posiblemente sean las mejor documentadas del siglo XX, las conoce muy poca gente, y que además una imagen de la Virgen, de una señora de luz que se estaba apareciendo, una fotografía de esta señora, pues fue portada en el New York Times. Es la aparición mariana más fotografiada de la historia, del mundo. Y bueno, yo es un lugar que amo, que he visitado no sé cuantísimas veces, y no siendo cristiano, que lo digo tranquilamente, da una paz. Y tiene un algo especial, no me preguntéis por qué, si es sugestión mía, si es tal, pero es un lugar muy muy especial. Pero para que os cuente toda esa historia, prefiero que lo haga Nagui Henry. Vicky, ¿me pones por favor el audio número 4? Pues la aparición mariana de Zeitún, pues es la iglesia copta de Santa María construida para conmemorar también la zona en donde ella llegó con José y el niño Jesús cuando huyeron de Herodes. En abril del 68, entre las cúpulas de esta iglesia, en el barrio de Zeitún, por primera vez fue observada por un mecánico musulmán que trabajaba en un garaje de autobuses que se encuentra enfrente de esta iglesia. Es un garaje de autobuses de transporte público. Y fue ese mecánico que al día siguiente por la mañana se dirigió hacia el cura para avisarle que había una chica jugando entre las cúpulas en la azotea de la iglesia. La importancia de esta aparición fue porque, bueno, ha sido en un país de régimen musulmán, pocos meses después del fracaso militar del 67, cuando el pueblo egipcio estado en un estado de depresión total. Bueno,
Egipto en aquella época o en ese año precisamente estaba bastante mal. El presidente entonces era Nasser, de confeso marxista. Mandó a la policía local a cortar la luz en un radio de 15 kilómetros alrededor de la iglesia, con el objetivo de descubrir algún artefacto que pudiera ser usado para proyectar las imágenes de la Virgen. Bueno, al final esta aparición fue reconocida por el mismo presidente, por las autoridades del país, por el Papa copto, que se llamaba entonces Cirilio VI, y todas las iglesias del mundo. Las apariciones duraron algo menos de 4 años. Algunas apariciones fueron unos instantes y otras unas extensas 9 horas, lo que permitió a la televisión egipcia filmarla y tomar fotos y todo. Esta aparición se considera la más documentada y grabada. Bueno, al final espero que mis explicaciones no hayan sido largas, como espero que toda tu audiencia pueda algún día hacer y disfrutar el camino de la Sagrada Familia por Egipto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, amigo hermano Nagui Henry, por haberme mandado estos audios. Él estaba muy ocupado, él vive en Suiza ahora mismo y lo localicé y enseguida, pues como siempre, me atendió. Y yo creo que mejor que él no lo cuenta nadie. Como fue corriendo que me envió los audios, no me dio tiempo a preguntarle por qué él fue testigo de las apariciones de Santa María de Zeitún. Un día haremos que os lo cuente. Repito, para mí es un lugar tremendamente especial. Es un tipo de cristianismo que no me preguntéis por qué, pero realmente a mí me impacta, me agrada, y siempre que voy hasta allá soy feliz. En los monasterios coptos, yo creo que en San Pablo ya hasta me conocen los monjes, aunque hace ya algunos años que no voy, y son lugares donde uno conecta con un tipo de cristianismo primitivo, repito, pero como muy social, muy afable. No sé, pues por ejemplo ir a las misas coptas, ¿no? Donde veréis que porque las mujeres están a la izquierda, los hombres a la derecha, con un montón de niños y reparten el pan, que es como muy, ¿cómo te lo diría? Como muy tosco. Es un pan hecho en la iglesia, y te van dando trozos de pan, y luego puedes comprar pan de misa cuando sales de la ceremonia, que una misa copta dura como 2 horas, es una cosa muy loca. Y una de las cosas también que me impactaba mucho y me hacía mucha gracia, cuando el sacerdote pasa con el agua bendita a bendecir a todo el mundo, o sea, te ponen chorreando. Es una cosa como muy auténtica, muy primitiva, ¿no? Y entonces todo eso, pues por encima, creo yo, que de ser cristiano, ¿no? Que a mí además la antropología, la cultura me encanta, pues es algo que me impacta mucho y que he tenido la suerte de vivir. Bueno, pues esto de los cristianos coptos nos ha llevado a que faltan 10 minutos para terminar el programa, y lo que quiero es que habléis y preguntéis vosotros en vez de este monólogo con los audios de Nagui Henry. ¿Qué es lo que está preguntando ahora mismo la audiencia a través del numeral Egipto Caracol? Alejandro. Erickson Giraldo. Es decir, que los coptos serían un pueblo en una situación como la de los judíos hasta antes de la proclamación del Estado de Israel. No sería así por lo siguiente, o sea, es como lo ha descrito Nagui. La población egipcia vivía en Egipto, llega en el siglo VII después de Cristo una migración árabe que conquista absolutamente todo el norte de África y acaba en el año en el 711, con la invasión de la península ibérica, la creación de Al-Ándalus. Es ese proceso. En el siglo VII, a principios del VIII, llega toda esta población árabe, y hay una parte de la población egipcia que se niega a rehusar a su religión. Y entonces, bueno, pues en el Islam hay una forma de sobrevivir, que es pagando un impuesto. Se paga un impuesto por tú no ser musulmán, y te respetan. Entonces, bueno, pues se creó, toda la comunidad copta no renunció a su religión, y además dentro de la comunidad tienes que casarte con alguien cristiano.
¿vale? Por eso ellos hablan de que son los descendientes directos de los antiguos egipcios porque no tienen mezcla étnica en 2000 años. O sea, yo me podría casar con una mujer copta siempre y cuando pues abrace ese tipo de cristianismo, pero bueno, básicamente los coptos no tienen mezcla étnica, o sea, llevan así 2000 años y comparten su tierra con los musulmanes y la convivencia en general es pacífica. Luego están los brutos de siempre, los integristas que les han acosado, que les han puesto bombas y que ha pasado absolutamente de todo, pero bueno, eso también lo han hecho con población musulmana, como por ejemplo fue hace unos años en una población, por ejemplo en el Sinaí, donde eran sufíes igual y se les atacó y bueno, en fin, el integrismo de cualquier color pues es una cosa, y la gente que defiende la violencia es algo que sabéis que no tolero y que no me agrada en ningún caso. ¿Más preguntas hay, Alejandro? Emi Moreno, haciendo referencia a las apariciones de la Virgen en la iglesia de Santa María de Zeitún, comenta lo siguiente: lo que más me llama la atención es que esta aparición fue en un país que es mayoritariamente musulmán. Sí. A ver si cuando termine, ahora, bueno, lo llevo siempre en mi billetera. La foto que fue portada del New York Times, que hizo un señor que se llamaba Wazir Rick, este fotógrafo, la historia de esa fotografía, que no la vais a ver en internet, yo sí la tengo en la cartera porque yo sí tengo una copia de la original que conseguí allí en Zeitún. Este señor, después de un accidente de coche, no tenía movilidad porque tenía un nervio roto en el brazo izquierdo. Cuando él llega al barrio de Zeitún, que es un barrio muy pobre, por cierto, y le da tiempo a sacar el trípode, poner la cámara y hacer una foto, que lo que se ve es un borrón de luz encima de las cúpulas, que es la foto que es portada al New York Times en abril del 68. Lo que sucede a los pocos días, y hay un libro donde se recoge esto que se llama La luz del cielo, este señor se cura de una forma increíble y recupera su movilidad en el brazo izquierdo, que esto es algo que nadie ha podido explicar. Repito que la aparición mariana de Santa María de Zeitún es la más documentada del siglo XX con diferencia. Nasser se metió por medio cortando la luz de 15 kilómetros a la redonda porque pensaba que estaban haciendo algún tipo de juego de luces o algo así. No hay ningún intermediario con la Virgen, no es como con otras apariciones, como por ejemplo las católicas, que siempre hay un intermediario, un visionario o un grupo de visionarios, como por ejemplo Fátima o como son Lourdes. Aquí nada, simplemente esa señora se aparecía, movía las manos, dicen que olía a rosas, aparecían como una especie de pájaros de luz también, que se llegaron a fotografiar. Es algo realmente extraño y que yo he tenido la suerte de estar con los testigos, pues que un día me gustaría además, cuando vuelva otra vez la normalidad y pueda estar en un estudio ahí en Caracol, pues yo entrevisto a Nagui y a Reda, que los dos son testigos de las apariciones de Zeitún y pueden contarlo, lo que vieron y lo que dio la vuelta al mundo, incluso lo que investigó la Iglesia Católica. Jamás nadie demostró fraude. Y a mí es una historia realmente, aparte del lugar en sí, que me fascina, porque es un misterio que nadie ha sido capaz de resolver, sino que es como si de repente lo imposible se hiciera real. Y es algo que me parece fascinante. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Raúl López: ¿es la aparición de la Virgen de Santa María de Zeitún la más documentada de la historia junto con las de Fátima? Para mí sí, y está mejor documentada que Fátima te voy a decir por qué. Porque es más actual. Y aparte de la cantidad de gente que hubo y de que se comprobase que no hubiera fraude, mientras que lo que sucede en Portugal, en Fátima, sucede en un sitio, entre comillas, recóndito, más lejano. Eso sí, la aparición mariana de Fátima es la más importante católica del siglo XX, porque más de 50.000 personas vieron una esfera de luz que salía entre las nubes y que llegaba casi a ras del suelo y que provocó incluso hasta escenas de pánico. Mientras que el tema de Zeitún es que es en medio de una ciudad que hoy día tiene 21 millones de habitantes, pero que en aquella época a lo mejor tenía 7, 8, 9, no sé el número de millones de habitantes que tenía el Cairo en aquella época, pero que se presenta delante de todo el mundo y que deja hasta que le tiren fotos. O sea, eso ni Fátima ni ninguna. O sea, eso es una cosa tremendamente excepcional y que no es comparable con nada que yo haya investigado en el mundo. Con nada.
es algo muy, muy, muy especial. Aparte de ese cariño que le tengo, pues porque, y más, creo que lo comentaba, mi penúltimo libro, En expedición a los mundos perdidos. Yo llego al Cairo y yo tengo siempre el mismo ritual. O sea, yo llego al Cairo, me voy a comer paloma asada allí en un callejón de Khan el Jalili, y mientras dejo el grupo de gente, bueno, yo siempre lo aviso, digo, si alguien se quiere venir conmigo que se venga, y si no que se quede en el hotel, yo no duermo cuando llego al Cairo, y me voy siempre a comer paloma asada a un callejón muy curioso, porque le das a un niño propina para que le dé con un palo a los gatos, si no se estén encima tuya los gatos, y después de comer paloma asada me voy a Santa María de Zeitún, y luego ya me voy a... Bueno, casi nunca duermo. Duermo algo o no duermo nada y ya. Y el día siguiente pues a Asuán o donde sea. Entonces, bueno, pues ya os digo, es un lugar muy, muy especial. Queda tiempo para un par de preguntitas. Venga, Alejandro, dale. Diego Ferreira, ¿existen coptos o cristianismo copto en otros lugares del mundo aparte de Egipto? Pero solamente el de la comunidad. O sea, el cristianismo copto es el de la comunidad, como decía Nagui, en Australia, en Estados Unidos sobre todo, donde tienen sus iglesias y tal, y siguen con esas mismas costumbres. Es que, además, siendo cristianos, como muy, muy, muy fácil entrar en esos monasterios, verlo todo, la gente súper afable. O sea, es como una experiencia que yo le recomiendo a todo el mundo. Yo soy de los que cree que cuando vas a otro país, aparte de sí, las pirámides y esos misterios y tal, empaparte de un misterio, de una cultura que está viva, eso es fascinante, pero fascinante. Queda tiempo para una pregunta, Alejandro, solamente. Wilson Eduardo Daza, ¿qué función tenían los pigmeos en el Antiguo Egipto? Bueno, los pigmeos en el Antiguo Egipto eran un gran regalo entre faraones y a gente rica, y se hacían expediciones enteras para ir a por pigmeos a Centroáfrica, porque como son de un tamaño tan pequeñito, pues eran los bufones estrella en la corte del faraón, y a la gente le hacían gracia. Por eso eran importantes, o eran muy caros los pigmeos en el Antiguo Egipto, como bufones de corte, efectivamente. Bueno, pues da tiempo, una preguntita muy rápida, Alejandro, la que tú veas. Gladys Ferro, ¿para qué utilizaban los egipcios la energía? Que sepamos, nosotros no tenían energía, o sea, que podamos demostrar que tenían energía, electricidad como tenemos hoy día, no podemos demostrarlo. O sea, ¿por qué resulta que ciertas formas como la de la Gran Pirámide son condensadores de energía? Pues eso es el gran misterio. Alejandro Bernard, tus conclusiones y despídete de la audiencia. Juan Jesús, no, agradecerle a usted este espacio de historia y de cultura. Los invito a todos los oyentes a que, si les gusta el periodismo de misterio, sigan a Juan Jesús y a este servidor en nuestro canal de YouTube Oculto Tras la Sombra, y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con doble S. Muchas gracias, Juan G. Bueno, señores, pues yo quiero decirles que soy tremendamente feliz cuando hago un programa así, porque más que hablar de misterios de Egipto, recuerdo parte de mi vida, cuando trabajaba en Oriente Medio, y la suerte que tuve de visitar Egipto en 10 ocasiones distintas, aparte de mis 3 libros. Pero lo más importante, más que los misterios de ese país del Nilo, es la gente que conocí, los hermanos que dejé, y empaparme de otras culturas que no son la mía, tremendamente distintas, tremendamente repletas de magia y de misterio, y que nos recuerdan que en un pasado no tan lejano se hablaba de todo y se podía opinar de todo, sin violencia, en paz, en tranquilidad, y que cada uno tenga su fe, su magia y sus creencias. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.